Director, productor, guionista y novelista, Guillermo del Toro ha logrado como muy pocos conjugar arte con industria. Es autor, artesano y artista cinematográfico. Su obra está conformada mayoritariamente por relatos poblados por monstruosas criaturas. Son bizarros cuentos de hadas con los que ha creado microcosmos personales de lúgubres atmósferas, que no son otra cosa que metáforas y parábolas sobre nuestra compleja y contradictoria naturaleza como hombres bestias. Como seres aptos para concebir la mayor de las bellezas, pero a la vez como entes capaces de perpetrar los más terroríficos y violentos actos en contra de nuestros semejantes. Creador y cronista de lo fantástico, de las fábulas y de los cuentos de hadas en su más clásico estilo. Amante de los insectos, de los cómics y fanático hardcore de los monstruos de los estudios Universal y de los filmes de la casa productora inglesa Hammer Films, de esas escalofriantes piezas clásicas de terror que se convirtieron en referente obligado en la creación de su cine, ese que comenzó a fabricar desde temprana edad con su cámara Super 8 y acompañado por los monstruos que habitaban debajo de su cama. Como alumno de un colegio jesuita, asimiló fervientemente conceptos religiosos como el miedo, la culpa y la redención, preceptos todos presentes en su versátil filmografía, sin importar si se trata de fantasmagóricas anécdotas en los tiempos de la Guerra Civil Española o apocalipsis interdimensionales en un futuro cercano. En el cine de Guillermo del Toro, comulgan por igual y sin problema alguno la creación artística y la manufacturación industrial cinematográfica de la maquinaria hollywoodense. Son documentos fílmicos de un realizador que nos ha transportado a lugares inimaginables y que nos ha demostrado una y otra vez que aún podemos creer en la fantasía, que es real, que existe y es casi palpable a través de la pantalla. Fue justo a la mitad de la década de los 80 cuando Del Toro realizó su primer cortometraje, Doña Lupe, un bizarro thriller policíaco inspirado por la obra literaria de Paco Ignacio Taibo II. 2 años más tarde, con su brevísimo cortometraje Geometría, el director exploró por primera vez en una de sus producciones el género del terror, y se sirvió de este trabajo para demostrar su talento en el área de maquillaje al lado de su amigo Rigo Mora. Su incursión en el mundo del cine se dio gracias a la creación de su compañía Necropia, especializada en la creación de maquillaje de efectos especiales que formó con Mora, tras haber participado en un curso de esta especialidad impartido ni más ni menos que por la leyenda del maquillaje en el séptimo arte Dick Smith, reconocido por su trabajo en una infinidad de películas entre las que podemos citar El Padrino 1 y 2 de Francis Ford Coppola, Taxi Driver de Martin Scorsese, Scanners de David Cronenberg y El Exorcista de William Friedkin. Necropia les permitió en un principio entrar al mundo de la televisión, donde se encargaron del trabajo de maquillaje para La Hora Marcada, el serial mexicano de culto con historias de terror y suspenso, en el que Del Toro participó eventualmente como director de 3 capítulos y trabajó como guionista en otros tantos. Pero fue con Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría que surgió la gran oportunidad para entrar al mundo del celuloide. Mora y Del Toro se encargaron del maquillaje en esta cinta icónica de la cinematografía mexicana de la década de los 90. A sus 28 años, y con su primer largometraje como director, Guillermo del Toro irrumpió en la escena cinematográfica nacional, estableciendo precedentes dentro del cine fantástico de nuestro país y reinterpretando elementos del subgénero vampírico con una propuesta visual llena de simbolismos y referencias al mundo del cristianismo. Por su calidad cinematográfica, su ópera prima obtuvo el premio del jurado de la Semana de la Crítica en el marco del Festival de Cine de Cannes, y le permitió al mexicano emigrar a los Estados Unidos frente a una realidad cinematográfica nacional muy poco esperanzadora para continuar con la creación de su obra. Ya en Hollywood, de donde ha salido ocasionalmente para filmar en su idioma y para compartirnos tanto una de sus obras más personales así como su obra maestra, el director tuvo que permitirse ciertas concesiones y cumplir con encargos caprichosos de los productores, entiéndase la realización de Mimic y Blade 2, para hacerse de renombre como realizador en la meca del cine y ganarse la confianza necesaria para realizar proyectos más personales y anhelados desde años atrás, como la adaptación del cómic Hellboy de Mike Mignola. Hoy en día, Guillermo del Toro ya se encuentra más allá del bien y del mal y no tiene que demostrarle nada a nadie, y por su talento como cineasta así como por su calidad humana, es uno de los cineastas mexicanos más queridos alrededor del mundo. A propósito del estreno en Netflix de Pinocho, su incursión en el cine animado y uno de sus proyectos más personales al que le ha dedicado una buena parte de su carrera para traer a la vida, y a la que por supuesto le dedicaremos un video especial, preparamos este recorrido por la obra cinematográfica de uno de los cineastas más auténticos de nuestro país. Así que prepara tus palomitas y ponte cómodo porque ¡comenzamos! Cronos. Hace 29 años, un tapatío sorprendió con su ópera prima Cronos, la cual sigue a un alquimista que ha logrado construir una maquinaria con el poder de obsequiar la vida eterna a cambio de alimentarse de sangre humana. El personaje es perseguido por la Santa Inquisición, pero antes de morir, logra ocultar el objeto en una reliquia que muchas décadas después termina en la tienda de un anticuario.
quien al descubrir el objeto, activa accidentalmente su mecanismo proveedor de la inmortalidad, viéndose obligado a someterse al ansia que le provoca la sangre humana, con la que debe alimentarse si no quiere morir ahora que se ha convertido, sin proponérselo, en un vampiro. En Cronos, Del Toro moderniza y reinterpreta el mito vampírico con una producción modesta en la que si bien aún no se muestra completamente su particular estilo visual, precisamente por lo limitado del presupuesto para crear un diseño de arte muy detallado y de gran calidad, sí evidencia sus toques personales en el terreno argumental, como por ejemplo el tema de la búsqueda de la inmortalidad, el vampirismo y su gusto por los insectos, representado aquí en el mítico artefacto creado por el alquimista que emula la forma de un mortal escarabajo dorado. Con su primera cinta, el director mexicano dejó huella en la historia del cine con una pieza clave de la cinematografía vampírica posmoderna. Es un filme de culto que en su innegable originalidad e imaginación lleva la mayor de sus virtudes. Mimic. Tras el gran reconocimiento con su ópera prima, Guillermo del Toro dio el salto hacia Hollywood, terreno donde debutó con una historia a la que el cineasta logró revestir con su inconfundible estilo tanto en forma como en fondo, a pesar de las presiones del estudio por hacer un producto meramente comercial. La trama de Mimic sigue a una pareja de jóvenes científicos entomólogos, quienes se están esforzando por combatir una epidemia que se encuentra diezmando a la población infantil de Nueva York. La solución, una nueva raza de cucarachas genéticamente alteradas que pueden exterminar a las cucarachas comunes que son las principales responsables de los contagios. La plaga es finalmente controlada, pero los nuevos insectos predadores no han cumplido con el ciclo de vida señalado por su modificación genética, y algunos años más tarde, estos han evolucionado en diversas especies que incluso son capaces de mimetizarse con el género humano, al cual comienzan a devorar. El filme funciona y cumple a la perfección como vehículo de entretenimiento con un buen guión, sobre todo en los dos primeros actos, y a través de una claustrofóbica puesta en escena en la que destaca su cuidadoso diseño de producción, tanto en las atmósferas que logra crear, como en las detalladas criaturas que llevan impresa la marca del director. Mimic es un homenaje al cine de serie B sobre monstruos devorahombres, una historia en la que si bien cambia un poco de tono en el último acto, de un eficaz cine de horror pasa a cine de acción, aunque manteniendo su eficacia cabe aclarar, es un filme que conserva aún así toda la esencia de su realizador. De hecho, se pueden rastrear en ella muchos elementos que después usaría en Nocturna, Oscura y Eterna, su trilogía de la oscuridad firmada junto a Chuck Hogan. El espinazo del diablo. Guillermo del Toro regresa al cine hablado en su idioma y acepta la oferta de Pedro Almodóvar hecha años atrás con el estreno de Cronos en el Festival de Cannes para financiarle su siguiente proyecto a través de su compañía productora El Deseo. El resultado de esta magnífica colaboración fue una fantástica historia fantasmal contextualizada en medio de la Guerra Civil Española. La trama de El Espinazo del Diablo tiene lugar en el Orfanato Santa Lucía, ubicado en medio de la desolada campiña española a finales de los años 30, lugar en donde la llegada de Carlos, un nuevo alumno que ha sido abandonado por su tutor tras la muerte de sus padres republicanos, propicia las condiciones adecuadas para que Santi, un fantasmagórico infante, pueda finalmente cobrar venganza en ese microuniverso lúgubre y hostil. Con esta su tercera película, el mexicano se consagró como un gran cuentacuentos, un narrador con una madurez excepcional. En El Espinazo del Diablo, Del Toro conjuga con maestría la cruda realidad española durante la Guerra Civil, con los elementos sobrenaturales que salpican una historia llena de desolación y desesperanza, en un entorno visual poéticamente melancólico cargado con secuencias terroríficamente hermosas. Una bomba cayendo en el patio del orfanato durante un ataque aéreo en una noche de tormenta. Una fantasmagórica y acuática figura infantil que deambula por los corredores del orfanato. Una violenta muerte acompañada por un hermoso verso poético. Una anhelada venganza finalmente alcanzada y una de las más hermosas respuestas a la eterna pregunta ¿qué es un fantasma? Y es que más allá de esto, la cinta juega con diversos géneros como el horror, la fantasía y algunos destellos de western, y disecciona a través de la mirada de los niños la pérdida de la inocencia, los horrores de la guerra y la fractura social que acarrean los conflictos civiles. Blade 2. El segundo acercamiento del mexicano al cine hollywoodense y también al cine vampírico se dio con esta cinta por encargo, una secuela del personaje comiquero interpretado por Wesley Snipes, un vampiro cazador de vampiros. Blade 2 continúa con las aventuras del protagonista que diera el salto del papel de Marvel Comics al celuloide con Blade de Stephen Norrington. En esta ocasión, el personaje central debe aliarse con el Consejo Vampírico para enfrentarse a una nueva raza de chupasangres mutantes, que a causa de una sed de sangre tan inmensa, se alimentan tanto de humanos como de sus congéneres comunes. Se trata de una cinta bastante inconsistente en cuanto a su guión y no ofrece más que acción espectacular y excelentes efectos especiales para la época. Pero aunque es verdad que no podemos considerarla como un logro artístico del director, es innegable también que Del Toro supo cómo insertar elementos propios de su estilo, como por ejemplo la manera de llevar la narrativa, el manejo del terror,
La inclusión de actores recurrentes como el español Santiago Segura o Ron Perlman, y la apariencia física de algunos vampiros con rasgos fisiológicos que después retomaría para la creación de las criaturas de su ya mencionada trilogía literaria escrita junto a Chuck Hogan. Blade 2 es solo para fans acérrimos del director o para seguidores fervientes del héroe de las historietas. Hellboy. Gracias a que aceptó hacerse cargo de Blade 2, el cineasta tapatío pudo alcanzar su sueño perseguido por más de 5 años de trasladar a la pantalla de plata a otro personaje de las viñetas, Hellboy. La adaptación del personaje creado por Mike Mignola sigue a un niño demonio traído a nuestro universo a través de un portal por parte de un grupo de nazis liderados por el legendario Grigori Rasputin al final de la Segunda Guerra Mundial. Su plan es estropeado por la intervención de las fuerzas estadounidenses, quienes crían y entrenan al pequeño para convertirlo en un miembro de la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal, un anónimo protector del mundo que combate las fuerzas ultraterrenas que habitan en la oscuridad, junto a un equipo formado por su padre adoptivo el Profesor Broom, la guapa Liz Sherman, el agente y hombre pez Abe Sapien y el novato John Myers. El contar nuevamente con un elevado presupuesto le permitió consolidar su técnica cinematográfica en el cine estadounidense, y también le otorgó la posibilidad de desarrollar sus propias criaturas, inspirándose indudablemente por el clásico estilo de H.P. Lovecraft. Ayudado por unos personajes con un carisma arrollador, especialmente por el demoníaco protagonista encarnado por Ron Perlman con una gran capacidad de matizar al personaje incluso bajo kilos de maquillaje, Del Toro construyó una pieza de fantasía, romance y acción que entretiene de manera eficaz e inteligente en un mundo donde algunas de las producciones basadas en cómics aún se producían con pasión por parte de sus artífices antes de que se llegara al punto de la desmedida industrialización de los héroes de Marvel por parte de Disney. Hellboy es el cine de entretenimiento de alta calidad que se conjuga con el cine de autor con detalles muy personales. El laberinto del fauno. Entre la primera película del carismático demonio creado por Mike Mignola y su secuela, pasaron 4 años debido a los problemas financieros que llevaron a la productora Revolution a la quiebra. En ese lapso intermedio, el director mexicano regresó a la producción cinematográfica hablada en su lengua materna y retomando uno de sus tópicos favoritos, la Guerra Civil Española. Y al igual que lo hiciera con El Espinazo del Diablo, agrega elementos de otros géneros, en este caso la fantasía principalmente, aunque también utiliza ingredientes del cine de terror e incluso el gore, para explotar su discurso sobre la supervivencia en el oscuro episodio de la España franquista. El laberinto del fauno se ubica en 1944 y es la historia de Ofelia, una preadolescente con ferviente devoción por la lectura fantástica, que se ve obligada a mudarse a una casa cuartel en la campiña española para estar al lado de su madre Carmen y su nuevo padrastro el capitán Vidal, un militar franquista que busca retomar el control de una zona ocupada por un grupo de resistencia en contra de la dictadura de Francisco Franco. El entorno violento obliga a Ofelia a refugiarse en un mundo de fantasía, donde conoce a un fauno que le revela que ella es la reencarnación de una princesa que escapó de su verdadero hogar hace varios siglos. También se entera que su padre, añorando el regreso de su princesa, abrió portales alrededor del mundo para que pudiera volver. Pero el tiempo se agota y solo uno se mantiene abierto, aunque no por mucho tiempo. Guillermo del Toro, a través del exquisito nivel cinematográfico alcanzado aquí, un sensacional logro en cuanto a calidad artística y narrativa, demuestra que es un cineasta mucho más profundo de lo que muchos se empeñan en señalar. El mexicano consigue aquí armar una pieza melancólica desprovista de un final feliz, pero con algunos rastros de esperanza para el renacer del mundo de la fantasía donde habitan hadas y faunos. Es un viaje onírico entre luminosos sueños y perturbadoras pesadillas. Más allá de su poderoso estilo visual logrado con las fantásticas locaciones y el extraordinario trabajo artesanal para la creación de los sets, El laberinto del fauno es una obscura fábula sobre la imaginación y sobre su poder protector ante la violenta realidad de los ideales fascistas. Una historia local que se transforma, como solo las piezas artísticas permiten hacerlo, en una metáfora universal. Hellboy 2, El Ejército Dorado. Del Toro regresó a Hollywood para darle continuidad a la historia de nuestro demonio favorito, quien se enfrenta en esta ocasión a la fractura de una tregua milenaria entre los humanos y los primeros hijos de la Tierra, que podría desatar la mayor de las catástrofes y que acabaría con nuestra especie. El príncipe Noada es quien ha traicionado a su propia raza y pretende despertar a un legendario ejército de máquinas para que acaben con los humanos, retomando así el control de lo que alguna vez perteneció a las fuerzas del mundo subterráneo. Pero su hermana gemela, la princesa Nuala, no comparte su sed de venganza, y su carácter compasivo hace que busque ayuda en el mundo de la superficie, encontrándose así con Hellboy y compañía, quienes serán los únicos capaces de impedir que el infierno se desate en la Tierra. Con esta secuela, Del Toro encamina sus esfuerzos hacia la exploración más profunda de sus personajes y sus relaciones. Retoma los dilemas del protagonista y su lucha interna al no tener un lugar al cual pertenecer y encajar completamente, aunque particularmente hace hincapié en las complicadas relaciones entre Hellboy y Liz Sherman y en el platónico romance entre Abe Sapien y la princesa Nuala.
En ambos casos, la amorosa melancolía los lleva a protagonizar una de las escenas más divertidas y personales de la película, una peda con cerveza Tecate frente a la desilusión amorosa. Todo esto en una cinta que supera y mejora en todos los aspectos a su antecesora. Hay más monstruosas y hermosas criaturas, más fantasía bizarra, más acción, más sets monumentales con un exquisito diseño de producción y por supuesto mucha más imaginación por parte de su artífice. Hellboy 2, El Ejército Dorado, fue en su momento la cinta más fastuosa de Guillermo del Toro. Una película que dejó de lado los conflictos sobrenaturales entre los nazis y los norteamericanos para dar paso a una fábula sombría que logra llegar a un público más amplio, con un discurso ambientalista y que vuelve a ofrecernos ese entretenimiento de calidad que conjuga los elementos de los blockbusters con los del cine de autor, algo que pocos directores logran manejar a la perfección. Titanes del Pacífico. El mexicano entró de lleno a los terrenos de la ciencia ficción con un homenaje al subgénero mecha sobre descomunales robots enfrentados a mastodónticas criaturas. Titanes del Pacífico comienza con el surgimiento, desde un portal en las profundidades del mar, de enormes bestias interdimensionales que comienzan a arrasar con la población de nuestro planeta, por lo que los gobiernos de los países más poderosos comienzan un contraataque con la creación de gigantescas máquinas de guerra que buscan cancelar el apocalipsis al que nos han condenado los monstruos. Y así, con esta premisa como telón de fondo, Guillermo del Toro contribuyó con uno de los mejores blockbusters de la década pasada. Con un prólogo que explica todo el origen de los feroces kaiju, así como el plan de defensa global a través de los Jaegers, el cineasta planta las bases de una historia que habla completamente de la condición humana. Porque no, la monstruosidad no es exclusiva de los kaiju, y así lo demuestran los políticos y traficantes de los restos de las criaturas derrotadas. La cinta no concede el mayor protagonismo a sus máquinas de guerra, sino a sus tripulantes y sus conflictos. No obstante, Del Toro no deja de lado las secuencias de acción. Hay muchas y de muy buena manufactura. Los mastodónticos enfrentamientos son francamente espectaculares, viéndose apoyados por el entonces tan socorrido formato 3D. Con Titanes del Pacífico, Del Toro entregó una película esperanzadoramente apocalíptica, en la que 132 minutos le son suficientes tanto para evidenciar algunas anomalías de la naturaleza humana, como para hablar también de las virtudes de la misma. Pero a la vez, entrega un blockbuster en toda regla que emociona y recuerda que la esencia del cine, como parte de la industria del entretenimiento, porque para eso surgió originalmente, puede muchas veces transportarnos a universos inimaginables, que es un espectáculo que cuando está bien hecho, realmente vale la pena verlo en cine. Y mucho más si se tiene también el sello autoral y de calidad de uno de los mejores directores de la industria cinematográfica actual, que ha logrado por lo menos en esta cinta, cancelar el apocalipsis. La Cumbre Escarlata. Edith es una joven que aún lidia con el profundo trauma infantil que significó la muerte de su madre, así como su macabra visita durante la noche posterior a su fallecimiento. Ahora se ve atraída por un hombre enigmático llamado Sir Thomas Sharp, un aristócrata inglés heredero de una ruinosa mansión encumbrada en una montaña de tierras color sangre, y a las que busca explotar al máximo para devolver el esplendor a su casona y el honor al nombre de su familia. Pero para ello necesita maquinaria especializada que no puede costear solo, por lo que está en busca de apoyo económico de varios socios, entre ellos Carter Cushing, el padre de la protagonista. Los planes de obtener ayuda financiera fracasan, pero Edith contrae nupcias con Thomas y él la lleva a vivir a su mansión donde también vive Lucille Sharp, su solterona y perturbada hermana. Pronto nuestra heroína descubrirá que tras las paredes se ocultan muchos secretos, que su esposo no es lo que aparenta y que sus intenciones son mucho más macabras de lo que imagina. En el noveno largometraje del Tapatío, su protagonista aspirante a escritora no está de acuerdo con que su primer manuscrito sea considerado como una historia de fantasmas, sino como una historia con fantasmas en ella. Esta misma descripción aplica a La Cumbre Escarlata, pues no se trata de una historia de fantasmas y tampoco es una clásica película de terror, sino un homenaje al cine inspirado en la literatura gótica y en el romance histórico, pero que repentinamente se ve salpicado de manera violenta por la sangre y el horror, por lo que encontraremos elementos que parecen salidos de los textos de Jane Austen, las hermanas Bronte, Mary Shelley y Edgar Allan Poe. Con ecos de Rebecca de Alfred Hitchcock, con la que guarda intrigantes paralelismos, Del Toro regresó aquí a sus orígenes fílmicos con una eficaz mixtura de géneros en la que dentro de la trama romántico-gótica central se hacen presentes los elementos fantásticos y sobrenaturales. Adorador confeso de los insectos, en esta ocasión elige a las mariposas y las polillas para hacer una analogía de la angelical protagonista y la desquiciada antagonista de la historia. Se trata de un trabajo de autor al 100%, y su impronta se nota en cada uno de los fotogramas, marcados por sus peculiaridades artísticas, logrando con astucia construir enrarecidas atmósferas bajo las que habitan los lánguidos personajes que cargan con retorcidos traumas del pasado que pronto se verán obligados a enfrentar. La forma del agua. Estamos ante una oscura, melancólica y a la vez también muy optimista fábula sobre la marginación y el poder del amor en todas sus variantes.
Esta es la historia de Eliza, una conserje de limpieza en un laboratorio gubernal de Estados Unidos durante la Guerra Fría. En ese lugar entabla una relación profundamente afectiva con un hombre anfibio al que el gobierno norteamericano ha capturado en Sudamérica con el fin de estudiarlo y descubrir los secretos de su desconocida especie y aprovecharlos como ventajas en la implacable carrera espacial contra los soviéticos. Con esta singular premisa, el cineasta jalisciense da un giro al clásico de los monstruos de Universal, El monstruo de la Laguna Negra, y de paso presenta su carta de amor al cine clásico de Hollywood. Es mediante esta inesperada mezcla que Del Toro lanza entre líneas una serie de mensajes sobre la aceptación de la diversidad en todas sus expresiones y en contra del machismo, el racismo, la xenofobia y todas aquellas formas de discriminación que se han gestado en el seno del fanatismo religioso y de la imbecilidad de la ideología de ultraderecha que imperaba en la época en la que sucede la historia y que lamentablemente sigue vigente hoy en día debido al potente resurgimiento del radicalismo en varias partes del globo. Del Toro presenta sus ya conocidos ambientes enrarecidos y configura una nueva reivindicación de los marginados mediante sus personajes discriminados ya sea por su género, raza, edad, orientación sexual o especie, lanzando con ello un claro y contundente mensaje de aceptación a la diversidad. Y por si fuera poco este discurso, Del Toro también se da el lujo de escribir con luz y movimiento una carta de amor al mundo del celuloide, especialmente al cine musical y a su poder evocador y de ensoñación. Ganadora del León de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia, La forma del agua fue en su momento la pieza de Guillermo del Toro más sofisticada y madura, pues no únicamente volvió a presentar a un personaje femenino como absoluto protagonista, sino que lo trazó psicológicamente con más complejidad. Estamos ante una heroína con delicadeza y sensibilidad, aunada a su fortaleza y tenacidad, y por primera vez en su filmografía, el director se aventura a explorar la sexualidad de sus protagonistas sin tapujos. De ahí que podamos ver a Eliza masturbándose en su bañera, como parte de su rutina hogareña antes de alistarse para ir a trabajar. Y por otro lado tenemos el contacto sexual que ésta tiene con el hombre anfibio, en una de las secuencias más hermosas jamás filmadas bajo el agua. La forma del agua es una tierna historia romántico-fantástica encapsulada en un bizarro cuento de hadas para adultos, un nuevo homenaje a los freaks, a los perdedores y a la clase trabajadora, bajo el incomparable estilo del mejor y más talentoso cuentacuentos cinematográficos que nos ha dado nuestro país. El Callejón de las Almas Perdidas. Se trata de la segunda adaptación fílmica de la novela Nightmare Alley del escritor estadounidense William Lindsay Gresham, publicada en 1946 y llevada al cine al año siguiente bajo la dirección del cineasta británico Edmund Goulding. Bradley Cooper, en la que bien podría ser la mejor interpretación de su carrera, es quien da vida al protagonista Stanton Carlyle, un ambicioso hombre que en su plan de abrirse camino para cumplir el sueño americano, realiza una primera parada en un carnaval errante administrado por un empresario llamado Clem Hoadley, a quien da vida el siempre extraordinario Willem Dafoe. La cada vez más sobresaliente Rooney Mara da vida a Molly, una hermosa chica que realiza un performance con electricidad y que inmediatamente llama la atención de Stanton, quien usa su carisma e intuición para conquistar a la ingenua chica, convenciéndola de que allá afuera en el mundo hay mucho más que sus actos de feria. Luego de este turbio episodio, que está fuertemente inspirado en el imprescindible clásico Freaks de Todd Browning, el director mexicano nos transporta 2 años hacia el futuro, donde vemos a Stanton ya consolidado como un prestigioso mentalista, ofreciendo espectáculos en un lujoso hotel de Nueva York y con la hermosa Molly como su asistente. Bajo una atmósfera que remite a los clásicos del film noir de los años 30 y 40 del siglo pasado, aparece una noche la sofisticada y escéptica doctora Lily Ritter, encarnada por una estupenda Cate Blanchett, desafiando públicamente a Stanton a adivinar lo que lleva en su bolso personal. En una demostración impresionante de su capacidad intuitiva y con su conocido carisma, el mentalista describe con detalle el arma que la mujer lleva en la bolsa, y pecando incluso de soberbia, se atreve a dejar en ridículo a la mujer al intuir sobre su doloroso pasado. Esta osadía por parte de Stanton, que agrega aún más brillo a su renombre, llega a los oídos de un importante político y pedirá los servicios privados del cada vez más reconocido mentalista para poder resolver un turbio asunto personal. Cadencioso y sensual, el guion adaptado por el mismo cineasta junto con su esposa Kim Morgan nos ofrece quizá la narrativa mejor lograda de su carrera. Pero la película va más allá del homenaje al film noir, pues toma sus códigos narrativos y los aprovecha para construir un relato con la impronta de su artífice en cada una de sus secuencias. Y aunque aquí se aparta de sus universos fantásticos, es congruente sin embargo con su filmografía previa, pues mantiene sus obsesiones temáticas y persiste la tradición de mostrar cómo la verdadera monstruosidad habita en todos y cada uno de los seres humanos y no necesariamente en aquellos personajes cuya estampa resulta atípica y socialmente inquietante. Quizá el reproche que muchos le pondrán a El Callejón de las Almas Perdidas será su extendido metraje que alcanza los 150 minutos, contrastando drásticamente con los 112 minutos que a Edmund Goulding le bastaron para narrar una historia redonda y sin cabos sueltos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto se debe a un gran aporte del realizador mexicano, dotar a su protagonista de una historia de origen, dándole con esto una complejidad psicológica y moral
mucho mayor a la que poseía su versión de los años 40. Esta audacia, además de hacer más interesante al personaje principal, provoca que las acciones del personaje lleven la historia hasta sus últimas consecuencias, y de esta manera, no solo consigue merecidamente el título de su película más madura y menos complaciente, sino también la más trágica, salvaje y desesperanzadora de toda su filmografía.